papa y antipapa. La investigación. El príncipe de San Severo sobre el vínculo entre la Pachamama, la Virgen de Satanudos y la masonería. El culto a Bergoglio, alias Papa Francisco. Por Andrea Sionchi. La negación Es un mecanismo de defensa psicológica. bien conocido, primitivo y peligroso, que implica la negativa a aceptar la realidad, bloqueando así la conciencia de los acontecimientos externos. Si una situación es demasiado difícil de manejar, la persona puede Negarse a percibirla. o negar que existe, para evitar lidiar con sentimientos dolorosos o áreas de su vida que no desea admitir. Ejemplo clásico. El marido que se niega a reconocer los signos evidentes de la infidelidad de su mujer, porque esa es su mujer, es santa, es fiel y nunca lo traicionaría. Algo muy similar está ocurriendo con la figura del supuesto Papa Francisco. a quien la gran mayoría de católicos aún persisten después de 8 años de locos reveses, blasfemias y disparates en reconocer no solo como un papa legítimo, sino también como católico. Ahora bien, un gran bloqueo emocional nos impide comprender la incluso elemental cuestión canónica, como hemos repetido y demostrado hasta la saciedad. El Santo Padre Benedicto XVI nunca ha abdicado, sino obligado por sus enemigos a apartarse del camino sin los cardenales, fieles o infieles. Lo sabían, se exilió en el asiento impedido, Canon 412, quedando así como el verdadero Papa emérito, es decir, el único que se lo merece, el único que es el Papa. al no haber abdicado. El conclave del 2013 fue ilegítimo. Fue una reunión entre cardenales, Uno de sus rituales. como escribió el Papa Benedicto en su libro Últimas Conversaciones, el libro del 2016, pero no eligieron a un Papa real. Por eso, como a muchos les cuesta entender que Bergoglio no es formalmente pontífice, incluso frente a sus Pronunciamientos y gestos más descaradamente anticatólicos. se cierran a la comprensión racional y aceptan cualquier cosa al grito de sí, 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 así es. Bien, pero de todos modos, él es el Papa. Hay que hacer un comentario. No porque seáis antipapas sois necesariamente anticatólicos. Incluso hubo 2 santos antipapas, Hipólito y Félix II. Pero ciertamente desde el punto de vista de la fe, debido al dogma de la infalibilidad papal, No puede existir un papa anticatólico. Y de ser así, solo puede ser un antipapa. aquí estamos. Ahora, y llegamos a la bomba. Por fin se ha llenado una pieza que nos permite comprender El vínculo entre el culto andino a la Pachamama, la masonería y la magia de María que desata los nudos. Como saben, la entronización en San Pedro del ídolo pagano, La Pachamama. la Madre Tierra, fue uno de los actos más anticatólicos del pseudopontificado de Bergoglio. La Pachamama, a la que le ofrecen sacrificios de animales y en otro tiempo sacrificios humanos, constituye simbólicamente la Inversión perfecta de la figura de la Virgen. tanto que algunos sacerdotes afirman que está simbólicamente embarazada del anticristo. Aquí. La masonería, en cambio, como leeréis aquí, constituye la Antimateria perfecta frente al catolicismo. y debería integrar lo que escriben Luca Caprignani y Constantino Manes en La Libertad Feroz. Suramérica
entre la masonería y el catolicismo. Piénsese en la figura del actual Papa Francisco, argentino y jesuita, que siempre ha sido abierta y ostentosamente. progresista, Es la clara antítesis de las razones conservadoras y dogmáticas del catolicismo. y que proponía una lectura de los ideales cristianos orientada a los Principios del relativismo, a la superación de la doctrina del pecado. y a la plena aceptación de todas las diferencias religiosas y sociales. Es así como la iglesia de Bergoglio aspira a convertirse en un interlocutor privilegiado de la contemporaneidad. Haciendo de lo propio parte significativa de la doctrina masónica. Luego está el culto a la, Pseudo María, que desata los nudos. al que hemos dedicado un foco aquí. Una pseudodevoción inspirada no en un episodio evangélico, sino en un oscuro evento del siglo XVIII, pintado por el protomazón Hieronymus Langenmantel, guardado en una iglesia jesuita alemana que Bergoglio, quien ciertamente no brilla por la marianidad, ha propagado en todo el mundo con una insistencia obsesiva y sospechosa. Como habíamos identificado, las Adhesiones. entre el Rito mágico de los 9 nudos y la novena dedicada a María, que desata los nudos. son patentes e inquietantes. Advertencia. No expresamos juicios de mérito sobre las religiones andinas, sobre la masonería, sobre la magia o el esoterismo. Pero debemos resaltar la insalvable irreconciliabilidad entre estas y el catolicismo, que constituye una estafa en prejuicio de 1.285 millones de personas. Pero, ¿qué une a la masonería europea, las religiones precolombinas y la magia? El famoso príncipe masón napolitano Raimondo Sangro di Sanserbero 1710-1771 explica esto en su obra titulada Carta Apologética. Sanserbero, discípulo de los Jesuita. en el periodo en que, como escribe la Gran Logia de Italia, la Compañía de Jesús elaboraba atrevidas síntesis entre la religión antigua y la religión revelada. Fue también el primer gran maestro de una logia masónica italiana. Mago, esoterista, alquimista, ocultista. Una figura envuelta en genio y por supuesto en vapores sulfurosos, que en su libro de 1750 trató el lenguaje secreto y misterioso de los Quipú, el sistema. de notación basado En nudos. utilizado por los incas en el Perú precolombino. Sansevero subrayó el carácter elitista del saber en la sociedad inca a través de una singular interpretación de ese mundo muy cercano a la realidad del sur. De hecho, habló de la existencia en el Perú del patricio feudatario, del caballería, pero sobre todo de los sacerdotes filósofos, Los Samauti. maestros del conocimiento, Los poseedores de los arcanos secretos del Quipú, vistos en términos de una prefiguración histórica y presentados como una especie de masonería incaica, encabezada por el Mancho Cápac, el primero de los incas. El centro de su filosofía estaba en el Pachacamac, el dios creador del universo, en el que se personificaba la imagen panteísta del cosmos. Ahora bien, Pachacamac no es otro que el esposo de la Pachamama, la diosa tierra. El humor sutil, podríamos decir divino, entre comillas, desde el punto de vista de la fe, de toda la historia, es que el pasaje citado está tomado del volumen Los Profetas de la Ilustración,
del historiador Vincenzo Ferroni, opositor del Papa Benedicto XVI. Tanto es así que le dedicó el libro La extraña ilustración de Ratzinger, publicado pocos días antes de su supuesta renuncia. Le debemos al profesor Martino Mora el descubrimiento de esta auténtica joya. Más divertido es el hecho de que el último censor de San Cerbero fue el Papa Benedicto XIV, un gran pontífice, muy culto, ilustrado, promotor de la ciencia, que sin embargo en 1751 renovó la condena de la masonería con la bula Providas Romanum Pontificum. En definitiva, el Papa Lambertini, conocido por su lenguaje franco, parecía decir: una cosa es la ciencia sagrada, la investigación y la filosofía, y otra cosa es ir a los prados siguiendo el ocultismo esotérico y demoníaco. He aquí, entonces, que la familia Pachamama actúa como catalizador de una nueva religión, chapucera, pseudoecológica, panteísta, sincretista, masónica, esotérica, falsamente bonachona, pero destructiva, que se inspira en una sociedad como la Inca, la cual era gobernada con un puño de hierro por un solo hombre, un Dios, uno, como el mencionado por el gran maestro masón Giuliano di Bernardo, OMS, a quien se sometía jerárquicamente una clase de caballeros masones y unos sacerdotes magos, o más bien una élite de supuestos iluminados. Solo un ciego no capta la superposición de esta pseudo religión con los objetivos más descaradamente declarados del globalismo globalista, izquierdista, masónico maltusiano, resumidos en esa expresión de un complot, y que también utilizó el propio Bergoglio en su entrevista con el diario La Stampa de Italia, el 13 de marzo del 2021. No debemos despreciar la crisis, sino usarla para un nuevo orden mundial. Pero cuidado, lo que se prefigura en esta sopa ideológica esotérica es una sociedad autoritaria y ferozmente hipercontrolada, con un hombre aniquilado en su fuerza vital, su identidad, tradición, cultura, lengua, sexualidad, autonomía económica, gobernada por una casta de personas muy poderosas, custodiados por el poder absoluto y hasta de un misterioso pseudosaber. Este proceso ya está en marcha. Ni siquiera vale la pena hablar del hipercontrol, pero solo en ese contexto podemos captar las locuras sobre la familia, la inmigración, la brisa bolivariana, la destrucción de la clase media productiva, la propaganda del género, el europismo, el fraude, los coqueteos con China, el desarme de la población, la donación de rentas de la ciudadanía, la abolición del dinero en efectivo, la digitalización masiva y el ataque a la propiedad privada, explicitados por el mismo arzobispo Bergoglio, testimonial y patrocinador junto a los Rockefeller de los llamados inclusivos capitalistas, que es probable que incluya sus activos, protegido por sus hipnóticas y demagógicas mistificaciones, bienhechoras y pauperistas. El antipapa Francisco está modificando genéticamente el catolicismo, exactamente para convertirlo en el contenedor de esa nueva religión mundial, como un gnomo saboteador en el palco del Big Ben. El obispo vestido de blanco va desregulando algunos de los engranajes del mecanismo para que en algún momento el gran reloj lógico del catolicismo dé la hora contraria. Lo hace imperceptiblemente para la gran masa de católicos,
que, ahora devastados doctrinalmente por 60 años de dulzuras posconciliares, también podrán aceptar sin pestañear una Eucaristía consagrada con Coca-Cola y pizza mozzarella. En ayuda de las víctimas del proceso psicológico de negación, podríamos recordar cómo Bergoglio ya ha cambiado el catecismo, artículo 2267, poniéndolo en contradicción con la tradición anterior, cómo lleva un símbolo de los Rosacruces alrededor de su cuello, cómo insertó La rociada, que es el néctar de los Rosacruces. y cómo volcó el sentido del Padre Nuestro, cambiando la frase "no nos dejes caer en tentación", filológica y teológicamente muy correcta. Dios prueba, por la abusiva, abandonar a la tentación, expresión que presume el hecho de que Dios, al igual que el gran arquitecto del universo masónico, no se interesa por sus criaturas. Puede abandonar a los hombres A su propia suerte. Sin embargo, aún queda por definir una Recomposición precisa de la religión de Bergoglio. Hacemos un llamamiento a todos los estudiosos del sector. Escribir a koicherrasinger@libero.it para que nos ayuden, incluso de forma confidencial, a averiguar en qué tradiciones se inspira el pseudopapa y cómo podría configurarse este nuevo credo suyo, siempre que tenga una coherencia interna. Papa y antipapa. La investigación. El príncipe de San Severo sobre el vínculo entre la Pachamama, la Virgen de Satanudos y la masonería. El culto a Bergoglio, alias Papa Francisco. Por Andrea Sionchi.